Bueno, estimados oyentes o televidentes, estimados socios y suscriptores del canal de YouTube del Centro Evolino de América, vamos a emitir hoy el cuarto video relativo a este tema que nos viene conmocionando a todos en el mundo, que es la pandemia, pero enmarcado dentro del contexto específico de lo que significa para todos nosotros el pensamiento tradicional. Y nosotros queremos hacer siempre, cuando comenzamos nuestras exposiciones, hacer una síntesis muy precisa de lo que nosotros somos y representamos dentro del espectro del pensamiento. Y nosotros somos la única fuerza verdaderamente alternativa. Y nuestro mentor doctrinario, Julius Evola, visto desde las perspectivas de América, o sea, disociado totalmente de estas corrientes de pseudo derecha de las cuales vamos a hablar enseguida, ha establecido una clarísima dicotomía entre dos tipos de humanidades contrastantes entre sí: el hombre moderno y el hombre tradicional. El hombre moderno es aquel que ha puesto como eje existencial de su vida este mundo, la realidad material, física, y por lo tanto la economía como destino. El hombre de la tradición, en cambio, es aquel que ha puesto como proyección fundamental de todas las acciones de su existencia el más allá, la eternidad, el plano metafísico, a diferencia del moderno que lo ha puesto en el plano físico. Para el hombre de la tradición, la economía es un medio exclusivamente para mantenerse vivo, no para acumular bienes, no para, como diría el calvinismo, testimoniar haber sido un elegido de Dios, y por lo tanto estar incluido en ese paraíso de banqueros, usureros y mercaderes. Y para nosotros la economía no es el destino. Y es dentro de este contexto esencial en donde debe entenderse lo que está hoy sucediendo. La modernidad, desde hace varios siglos, ha tomado, como diríamos, la posta. Y a través de una serie de acontecimientos que fueron sucediendo a lo largo de la historia, principalmente de Occidente y por extensión este virus que es la modernidad, expandido a la humanidad entera, al Oriente, a la África, a todas partes. En todas partes hoy el virus moderno se ha expandido y ha dado como consecuencia esto que estamos viendo actualmente. O sea, una humanidad carente totalmente del sentido de la trascendencia y que ha puesto en el plano de lo inmanente lo esencial de la vida, es una humanidad que ha destruido el planeta, para decirlo de una manera sencilla. O sea, buscando cada vez más recursos, incrementando patológicamente la patología, ha destruido el medio ambiente. Y esto no es necesario ser un especialista en todo esto. O sea, simplemente basta abrir los ojos, mirar, ver cómo el clima está contaminado, ver las nubes de smog que invaden las ciudades, ver los incendios pavorosos, interminables, ver ríos que antes eran aguas torrentosas y cristalinas convertidas en verdaderas cloacas y sentinas, ver el derretimiento de los hielos polares, ver la desaparición de especies. Bueno, obviamente dentro de este contexto también vamos a encontrarnos con las pandemias, porque lógicamente la provocación que el hombre ha efectuado del mundo de la naturaleza ha desencadenado simultáneamente con desórdenes climatológicos virus que antes estaban tranquilamente viviendo en el mundo animal y que hoy han sido extraídos de repente del mundo animal y que se desencadenan. No todos, por supuesto, con la misma intensidad, como en este caso. En este caso nos encontramos con un virus mucho más contagioso que el SIDA, que el ébola y que otros más, que todavía no han salido, no han emergido, y que ha por lo tanto generado un conflicto de tremendas dimensiones, parecido
a las grandes pandemias que tuvo la humanidad en otras épocas. Pensamos en la gripe española, y si queremos ir más lejos podemos ir a la peste bubónica, que por supuesto, desde ya, acá vamos enseguida a entrar en el tema, nos tenemos que encontrar con los defensores de la modernidad, porque la modernidad no se resigna de ningún modo, a perder sus privilegios, a renunciar a su filosofía. La filosofía de la modernidad es la expansión ilimitada hasta el infinito de lo tecnológico, de lo material, de la economía, y más todavía, la posmodernidad es peor aún que la modernidad, porque si la modernidad tenía todavía principios o metas que iban más allá del presente inmediato, la posmodernidad, en cambio, busca sacarle al presente hasta la última gota de su jugo. Es como si fuera una naranja a la cual hay que exprimirla hasta el cansancio. Bueno, eso es lo que hace la posmodernidad con la naturaleza. Por eso hoy nos encontramos con fenómenos que antes no se veían. Por ejemplo, el hecho de que si a una persona se le descompone un artefacto, ya no lo lleva a reparar, compra otro inmediatamente. O sea, circunstancias de ese tipo, hay cantidades. O sea, los que hemos vivido, que tenemos algunos años encima, que hemos vivido parte importante del siglo XX, del siglo anterior, y que seguramente habremos vivido más en el siglo XX que en el XXI, nos acordamos de cómo los objetos tecnológicos duraban muchísimo más que ahora. Ahora hay que estar cambiándolos permanentemente, renovándolos. O sea, era imposible concebir, por ejemplo, que un aparato de radio durara 20 años. Bueno, antes sí, ahora no. Entonces, obviamente, todas estas destrucciones, todos estos cambios, todas estas necesidades de producir, de constantemente renovar, producen cambios en el medio ambiente. Y eso es lo que explica la pandemia. Esa es la única explicación. Bueno, yo vuelvo a lo anterior. Las mismas los modernos no se resignan a esto. Y entonces han negado, en primer lugar, que el clima haya sido modificado por el hombre. Lo niegan sistemáticamente. Consideran que esto es el producto de un ciclo. O sea, es algo que solo se va a arreglar, porque la idea moderna, para que nos entendamos, y que en la ideología liberal está presente de una manera ostensible y notoria, es que el mundo está... Es que Dios, más o menos la teología moderna es la siguiente: Dios creó el mundo y después lo dejó al hombre como su salvaguarda y se desentendió de él. Y hay como una especie milagrosa armonía preestablecida, porque el mundo no desaparecería nunca. O sea, en todo caso, las intervenciones divinas vienen cuando la cosa se pone mal, entonces a último momento todo se ordena y se organiza. O sea, el hombre no podría nunca destruir la naturaleza. La naturaleza sería como un chicle globo de esos que había antes, que se estiraban hasta el infinito y que nunca se rompían. Bueno, esta sería la realidad que concibe el moderno. No puede concebir que haya destrucciones producidas por la acción del hombre, porque lógicamente aceptar eso significaría disminuir la producción, por lo tanto disminuir las ganancias, que es el único tema que tiene. Se ha generado un ser que vive exclusivamente en función de la acumulación de bienes que a veces ni siquiera se consumen. A veces hay multimillonarios que ni siquiera saben todo lo que tienen, pero es como un deporte acumular bienes, acumular dinero y bienes materiales. Eso no existía antes. Las sociedades tradicionales podía haber ricos, pero los ricos no eran excesivamente ricos como ahora. Ahora hay multimillonarios que tienen fortunas que no se pueden ni siquiera calcular, ni ellos saben las fortunas que tienen. Y estas fortunas y esta producción ilimitada existen exclusivamente en función de no detenerse nunca, y de crecer y de incrementarse hasta el infinito. Esto, si nosotros lo concebimos desde el punto de vista material exclusivamente, nos damos cuenta que es imposible, que va a llegar un momento que se llega a un tope. Bueno, este es el que estamos viviendo ahora. Entonces, los que niegan esos, niegan también
que esta pandemia pueda llegar a generar una catástrofe en la humanidad de grandes dimensiones, y son los que están sosteniendo permanentemente la famosa ideología de la inmunidad de rebaño, nosotros los hemos llamado los delivery, los que invitan a contagiarse, porque en última instancia esto se va a ir solo, como se fue, es una gripe más, que al contrario llegan a decir la gente muere porque está encerrada. Lógico, es la ideología de los mercaderes, de los comerciantes, de los que quieren producir, del señor Trump, que es el principal exponente de todo esto, que es el que dice que hay que abrir absolutamente todo, que no hay que cerrar nada, porque él lógicamente está preocupado por sus casinos. Y aparte, estos sujetos, estos personajes, aparecen como que se contagiaron y que después se curaron. Y entonces ante el mundo dicen, ah sí, fíjense, no era tan grave esta pandemia, nos podíamos curar. Pero claro, lo que no dicen es que esos grandes tratamientos súper sofisticados que ellos han recibido, tanto él como Berlusconi, por ejemplo, los pueden recibir solamente multimillonarios, o sea, personas muy ricas. El común de las personas apenas puede sobrevivir cuando se agarra en serio la enfermedad. Esta enfermedad destruye y mata. O sea, hay picos, por supuesto, hay momentos en los cuales el incremento es mucho mayor. Bueno, entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente, que esta actitud moderna, que nosotros tenemos que contrastar indudablemente, ha generado que existan movimientos que se autotitulan a sí mismos de derecha, como los identitarios, como los euroasiáticos, en fin, toda esta pseudo derecha europea, este nacionalismo europeo que existe y que ha cundido también acá en nuestro medio, con una serie de sujetos que los siguen y que los repiten, que nosotros los calificamos sudacas, porque es el término con el cual el europeo ha calificado al sudamericano que se va a su continente. Porque Europa es un continente que ha expoliado al mundo, del mismo modo que Estados Unidos. Es la gran matriz, Europa, del capitalismo salvaje y depredador, es la gran matriz. O sea, se generó en Europa y se expandió en los Estados Unidos, pero con una diferencia que es notoria resaltar aquí. Los europeos por mucho tiempo estuvieron confrontados entre sí, se pelearon entre sí. Eso desde ya que no evitó el colonialismo, no evitó que el europeo invadiera otros continentes y que les sacara absolutamente todos los recursos y hasta las personas. Porque tenemos que recordar cómo los europeos, para hacerse las guerras entre ellos, llevaron africanos, especialmente Francia e Inglaterra, para combatir en las guerras europeas. O sea, africanos que obviamente no tenían nada que ver con esas guerras. Para que Francia peleara contra Italia o contra Alemania, llevó africanos, lo mismo que Inglaterra. Y estos africanos luchaban, pero sin saber por qué luchaban, y morían allá. Entonces, además de haberlos esclavizado, haberles sacado los recursos, hoy están, se han llevado a las personas, las han usado primero como esclavos y después como soldados. Entonces, este capitalismo depredador, que no tiene absolutamente ningún escrúpulo, suele disfrazarse y asumir motes humanitarios y defensores de derechos humanos que ellos han conculcado permanentemente, en todo momento. Fíjense que acá ha sucedido en Europa algo parecido a lo que sucedió en Inglaterra, en la isla de Gran Bretaña, que agrupa a tres naciones que son Inglaterra, Gales y Escocia. Entonces Inglaterra y Escocia estuvieron luchando entre ellos por muchos años. Y después un buen día, por siglos, un buen día dijeron, bueno, ¿por qué seguimos luchando entre nosotros? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y esta gran capacidad militar que desarrollamos no la usamos juntos para ocupar el planeta. O sea, los escoceses con su infantería y los ingleses con su navegación, con su capacidad marítima. Y así fue como se unieron y conquistaron el África, el Asia, parte de América, en fin.
muchos continentes que eran un imperio impresionante. Bueno, ahora después de la Segunda Guerra Mundial, tras haberse destruido entre ellos, los europeos, hicieron lo mismo que los escoceses hicieron con los ingleses o con los británicos. ¿Y qué fue? Ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cómo explotan a las naciones a las cuales les entregaron la independencia, especialmente las africanas? A través de esta moneda ficticia, totalmente de un valor puramente nominal, que es el euro, que es una supermoneda. Es una supermoneda que se le han impuesto como patrón monetario a los países africanos. Países africanos que tienen que compensar sus propios presupuestos a través de los euros que le mandan, por ejemplo, Francia, a las ex colonias francesas. Entonces, esa es la razón por la cual estos países han estado luchando en contra de las rebeliones que ha habido en esos países. O sea que el colonialismo sigue. O sea, estos países siguen hoy en día dominando las ex colonias africanas, ¿no? Y siguen, y para colmo, ¿no? Porque esta es una gran diferencia que existe entre Europa y los Estados Unidos, para colmo estas personas se victimizan, porque dicen que quieren ser invadidos por los africanos. Claro, los africanos, obviamente, al ser totalmente destruidos sus países, sus economías, y tienen que emigrar, obviamente, porque además de todo les han destruido el clima también. ¿Y dónde van? En el lugar en el cual existen esas riquezas, porque justamente con este desfasaje monetario que se ha creado, fíjense, hoy en día, el otro día me comentaban que en Venezuela un salario son 97 centavos de dólar, que serían 50 centavos de euro. Imagínense un europeo en Venezuela todo lo que puede comprar. Bueno, imagínense ustedes un africano yendo a Europa, trabajando por monedas, puede mandar alguna de estas moneditas a su propio país y mantiene una familia. ¿Se dan cuenta? Este es el desfasaje monetario que han creado. Y en nuestros países pasa igual, pero con el dólar. Entonces acá estamos sometidos por estas dos grandes tiranías monetarias que son el euro y el dólar. Y agreguemos también la libra esterlina, aunque en una medida menor porque no es una moneda tan universal como estas dos. Entonces, esta es la verdadera expoliación. Expoliación que se está haciendo al planeta y que no se quiere de ninguna manera eliminar. Y entonces, estos movimientos identitarios, que no queríamos perder la pista de lo que estamos diciendo, son defensores de esto, de este colonialismo. Y agreguemos también que para mantener el colonialismo en estas naciones, especialmente en el Medio Oriente, en donde está la cuna de la gran resistencia hacia el colonialismo que es el Islam, es que se ha constituido el Estado de Israel. El Estado de Israel, que siempre se ha dicho que es para albergar a los judíos en el mundo, es todo un invento eso. Porque el mismo fundador del Estado de Israel, el señor Teodoro Herzl, fue el que dijo, en un famoso coloquio que tuvo con el Kaiser alemán, él le dijo, dice, si conviene que nosotros estemos allí con el argumento de que establecemos un territorio para los judíos, porque así ponemos un gran tapón para la expansión del Islam. Y ahí vamos al tema principal. El Islam es en estos momentos, pero el Islam fundamentalista, la gran reacción que existe en contra de todo esto. La gran reacción que existe en contra de este colonialismo nefasto europeo y norteamericano que quiere destruir el planeta, el gran responsable del coronavirus, porque si bien surgió en China, China es un país occidentalizado. China es un país que ha sido colonizado por el occidente. El sistema que existe allí es un capitalismo rapaz, porque aunque sea estatista, la economía es el destino del chino. El chino vive para producir. Basta ver a los chinos que tenemos acá en la Argentina, que viven trabajando de la mañana hasta la noche. O sea, es un hombre que se ha cambiado su filosofía confuciana, ¿no? Por el capitalismo, por el capitalismo de mercado, de una manera estrepitosa. O sea, el trabajo se ha convertido
en el sustituto de la contemplación y de la oración. Entonces, este virus ha sido creado por este sistema nefasto, que es el sistema moderno, capitalista y comunista también, porque no es casual que el comunismo chino sea el que dirija el capitalismo chino. No es casual que sea el Partido Comunista Chino el que maneja el capital, porque son dos ideologías gemelas. Bueno, entonces, esta pseudo derecha que tenemos aquí es defensora de todo esto. Es defensora de todo esto. Estuvieron en contra del cambio climático y hoy están en contra de las medidas sanitarias para detener la cuarentena. Están en contra de que se le pongan frenos y medidas sanitarias en contra de la enfermedad, y están en contra también de las vacunas, que eso es lo más grave todavía. Así que el tema es que se ha creado esta falsa idea de que acá la competencia es entre los que están a favor de ciertas medidas que detienen el avance estrepitoso del capitalismo, a los cuales se califica como de izquierda, y aclaremos que no toda la izquierda piensa así, los llaman los globalizadores, o sea, llegan a decir que el tema ecológico es un instrumento utilizado por ciertos grupos capitalistas para desplazar a otros, y dicen lo mismo de las vacunas y de la pandemia, que ha sido creada a propósito para digamos así, desplazar a la soberanía de las naciones, crear una especie de dictadura sanitaria mundial. Y el principal exponente de todo esto es el señor Trump, que no casualmente niega el cambio climático, o por lo menos niega que el cambio climático haya sido producido por el hombre, niega la pandemia porque dice que es una gripecita, que es una gripe común, que en última instancia, en el último debate que tuvo con Biden, tenemos que acostumbrarnos a vivir con la enfermedad, y Biden muy bien le contestó, dice, no, dice, lo que nos estamos acostumbrando es a morir con la enfermedad, lo cual es cierto, porque hoy Estados Unidos ha tenido, por lo menos el índice de ayer, el número de casos más alto desde que empezó la pandemia, 85.000 casos en un día. Y si bien los muertos parece que no son tantos en proporción, son muchos de todos modos, cerca de 1.000 muertos, es una gravedad sin límite, es lo que está pasando. En Europa es una cosa calamitosa lo que está pasando. O sea, yo estuve viendo el video del gobernador de la zona de Campania, en Italia, porque en la ciudad de Nápoles hubo motines en contra de las medidas sanitarias que piensan tomar, y bueno, fue una cosa impresionante. Europa van a cerrar todo ahora, y por 40 días. Y la gente reacciona justamente movilizados por estos tipos de delivery, en donde está esta pseudo derecha europea que niega que exista la pandemia. Bueno, entonces nosotros queremos llegar acá al tema principal, que son las elecciones en los Estados Unidos, que van a ser dentro de una semana, si bien nosotros no vamos a influir para nada en el resultado de esas elecciones, pero queremos fijar una posición respecto de quién queremos que gane. Hay dos candidatos, que son el señor Trump y el señor Biden. Bueno, desde ya que nosotros estamos en contra de ambos, porque para nosotros Estados Unidos es una anomalía, es el capitalismo extremo, la modernidad extrema que ha llegado a los límites más patológicos habidos y por haber, y bueno, se va a destruir como se va a destruir el capitalismo por estas destrucciones climáticas, porque va a llegar un momento en que la humanidad va a tener que detener todo esto y el capitalismo se derrumba. Y por lo tanto se van a derrumbar los Estados Unidos también. Yo digo que hay estos dos candidatos. Nosotros tenemos que ver la posibilidad de que gane uno o que gane otro desde el punto de vista exclusivo de los intereses del pensamiento tradicional. Dentro de todas las desgracias que ha habido en el mundo, ha surgido una reacción, como dijimos hace un rato, en el mundo islámico, que nosotros rescatamos totalmente y que hemos sido los únicos. El pensamiento eboliano de América ha sido el único que respaldó enfáticamente
y lo seguimos haciendo, las experiencias del fundamentalismo islámico, tanto del grupo de Al-Qaeda como del Estado Islámico, que les hemos dado el apoyo. Si bien un apoyo crítico, porque desde ya que no estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que hicieron, y consideramos que ha habido ciertas dosis de sectarismo, pero en fin, a veces las cosas vistas a distancia son difíciles de juzgar. ¿Y por qué consideramos que es una reacción positiva y acorde con el pensamiento tradicional? Porque se enmarca desde nuestra perspectiva, nosotros somos católicos, al ser de Occidente y al ser argentinos o americanos somos católicos, que es la religión de nuestro pueblo, católicos por supuesto gibelinos con discrepancias esenciales con la actual iglesia, con la iglesia que viene sucediéndose desde hace varios siglos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos aúna a ellos? El hecho de que consideren que la política tiene que estar subordinada a la religión, que el Estado tiene que ser sagrado, que el representante del gobierno tiene que ser un enviado del cielo, y algo importante que tiene que ver con todo esto, que el Estado Islámico, que llegó a constituirse en el Medio Oriente, en un territorio que abarcó prácticamente la superficie de Inglaterra, estableció, entre otras cosas, romper con la tiranía tanto del dólar como del euro, estableciendo una moneda propia como patrón de medida el oro, el dinar oro, lo cual es un paso importantísimo. Y que obviamente esto tuvo que ser, digamos así, fue el golpe de gracia que recibe el capitalismo depredador, la modernidad, por la cual sucedió que los gobernantes del mundo, las principales potencias, Rusia, Estados Unidos y Europa, se coaligaron para destruirlo. O sea, nunca sucedió algo así, que estas tres potencias se unieran para destruir una nación que sostenía la soberanía monetaria y principalmente la soberanía de Dios sobre el hombre. Bueno, el Estado Islámico fue destruido con bombardeos descomunales que llegaron hasta prácticamente superar a Dresden y Hiroshima, cantidades impresionantes de muertos, por los cuales a nosotros muchas veces nos dicen, sí, pero cometen atentados en Europa. Bueno, obviamente hay que defenderse, señores. La represalia en las guerras está totalmente justificada. Así que nosotros no nos vamos a poner a llorar o condenar porque en algún momento hay un atentado en Europa, porque lógicamente, si nos ponemos a comparar, es muy poco en comparación con lo que ellos han hecho en el Medio Oriente. Bueno, el señor Trump, y ahora vamos a las elecciones en los Estados Unidos, no me quiero extender demasiado, el señor Trump ha sido el gran adalid de esta lucha, porque él ha puesto como meta principal de toda su campaña la destrucción del fundamentalismo islámico. Y en función de eso ha sido capaz de sortear las diferencias históricas y atávicas que tuvo siempre Estados Unidos con Rusia, por lo cual hicieron un frente. Y ese frente les dio resultado. Pero además de todo, el señor Trump ha impulsado y desarrollado la creación de ese gran títere que hay allí, de esas Islas Malvinas que hay en el Medio Oriente, que es el Estado de Israel. Yo lo comparo con las Islas Malvinas porque las Islas Malvinas son, de algún modo, como decía entre nosotros ese gran nacionalista que fue Ramón Dol, son como el vigía que hay allí para, de alguna manera, asegurar que nuestro continente sea siempre un continente sumiso, con sus liberalismos y sus economías de mercado, con su dólar como moneda, porque acá, por más que tengamos gobiernos de izquierda, entre comillas, el dólar sigue siendo el patrón de medida de toda nuestra economía, como el euro lo es para las naciones africanas, el dólar lo es para la economía argentina y americana en general. Bueno, el Israel de las Islas Malvinas del Medio Oriente, o sea, Israel, ha sido impulsado y promovido por Trump, justamente trasladando la embajada a Jerusalén, de esa manera reconociendo la soberanía de Israel sobre Jerusalén,
aceptando las colonias hebreas en Cisjordania, o sea, el Gran Israel, la idea del Gran Israel, y además, lo principal, logrando a través de presiones espurias que ciertas naciones árabes, enemigas tradicionales de Israel, lo reconocieran. Hoy tenemos la novedad de que Sudán, que fue siempre una nación enemiga de Israel, hoy reconoce a Israel, pero por supuesto a través del chantaje que el señor Trump le ha hecho al gobierno de Sudán. Esa es la explicación real. El chantaje es sacarlo del grupo de las naciones terroristas. El chantaje ha sido siempre económico, principalmente, de ese tipo. O sea, a través de este chantaje y de estas medidas espurias, guerras, madre de todas las bombas, en fin, todo esto el señor Trump ha sido el adalid de la lucha en contra del fundamentalismo islámico. Cosa que en cambio no se da de la misma manera en los demócratas, ¿no? Entonces, por lo tanto, porque los demócratas, recordemos, han tenido una actitud mucho más abierta, más confrontados con Rusia. Cuando había gobierno demócrata se logró abatir al títere Gaddafi, que era un títere de Israel. Gaddafi antes de caer dijo, si yo caigo se cae Israel, decía, lo dijo Gaddafi, ojo. Así que el tema principal pasa por ahí, o sea, hay una mayor confrontación entre nuestros enemigos, hay una mayor lucha interna. Por lo tanto, nosotros estamos con el triunfo de Biden, no con el triunfo de Trump, como los identitarios europeos, que lógicamente son sionistas. Ellos son antijudíos, ellos hablan en contra del judío, tienen todo un discurso en contra de los judíos, que serían la raza inferior, porque ellos son de origen nazi. En Europa, así como se han unido hoy Alemania y Francia, se ha unido Rosenberg y Gobineau, y también Darwin en Inglaterra. O sea, los racistas europeos hoy están unidos entre sí. No se pelean, ya no hablan más de la raza aria germánica superior a la raza latina francesa, sino que hablan de la raza indoeuropea, de la raza blanca, que es superior a las demás. Entonces, son nuestros enemigos, para decirlo, porque nosotros no somos racistas biológicos. Nosotros consideramos que lo que distingue a las personas es la adhesión a ciertos principios, con independencia de la etnia a la cual pertenezcan. La gran dicotomía es ser moderno o ser tradicional. Creemos en la unidad trascendente de las grandes religiones, que agrupan a todas las religiones entre sí, en tanto consideran que lo trascendente y lo sagrado es lo superior a todo. Bueno, por eso nosotros queríamos decir eso, bregamos por el triunfo de Biden y esperamos que al caer Trump, esta actitud absurda de estereotipar al máximo toda la destrucción del medio ambiente, todos los avances estrepitosos de la pandemia, las luchas acérrimas en contra del fundamentalismo islámico, desaparezcan totalmente, y desaparezca también esa verdadera basura y excrescencia que es el nacionalismo europeo, que se confunde muchas veces con nosotros. Son nuestros enemigos, somos enemigos del no de la Europa tradicional, sino de este nacionalismo europeo, ¿no?, que pretende ser la cobertura ideológica del nuevo colonialismo europeo. Entonces estamos en contra de ellos, del mismo modo que estamos en contra del nacionalismo blanco que hay en los Estados Unidos. Queremos que estas entelequias modernas desaparezcan. Por eso estamos en contra de ellos, por una cuestión táctica. Así como ellos dicen, no nos gusta del todo Trump, pero lo apoyamos. Bueno, a nosotros no nos gusta Biden, tampoco, pero lo apoyamos porque es mejor. Así que acá está marcada bien nuestra diferencia. Somos la verdadera alternativa, somos la verdadera derecha, porque la derecha se define en esos términos. O se está con lo metafísico y sagrado, o se está con lo temporal y físico. Esa es la diferencia fundamental. Bueno, no me extiendo más, ha sido el video previo a las elecciones de los Estados Unidos. Hasta el próximo video, estimados amigos.